porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida
y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto su fama se extendió por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle a Dios que expulse cualquier espíritu inmundo a través de su palabra, de su enseñanza. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia de ser liberados de cualquier acechanza, contaminación, infección de los espíritus malos. Que así como le dio una orden a aquel espíritu inmundo, cállate y sal de él, dé la orden en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, y todos aquellos espíritus que nos llevan al pecado se alejen en el nombre de Jesucristo. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 31 de enero, se acaba el mes de enero. Comienza un nuevo mes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Hoy es domingo, día del Señor. Recuerde que debes ir a la Santa Misa, debes participar de la Santa Misa. Y para aquellas personas que dicen no puedo ir, no puedo participar en la Santa Misa, busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y véala desde su televisor, desde su tablet, desde su celular, para que pueda participar. Y aquellas personas que puedan y quieran vivir la Santa Misa e ir preparados a la Santa Misa, buscan en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, la ve antes de participar y puedes ya ir con la enseñanza de la primera lectura del Salmo, de la segunda lectura, para que puedas comprender la Eucaristía. Hoy domingo 8 de la mañana, Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Búscala y participa de este estreno que tenemos, 8 de la mañana, estreno hora de Venezuela. Hermanitos, la palabra de Dios en este día, tomada del Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 21, nos muestra que Jesús hablaba con autoridad. Jesús predicaba con autoridad. Y yo quiero que ustedes puedan ver, observar, que cada acción tiene una reacción. Cristo hablaba, predicaba con autoridad, y el demonio grita, y el demonio habla, y el demonio se alborota. Y las personas admiraban de Jesús eso, la autoridad con que predicaba. Y el demonio no soportaba la palabra de Cristo. El demonio también quería intervenir, y ustedes se van a dar cuenta en el Evangelio de San Marcos 1:21 de hoy, que Jesús estaba hablando, predicando, y el demonio también quería hablar y quería predicar. Y fíjense que el demonio no empieza a insultar a Jesús, que el demonio no empieza a maldecir a Jesús, que el demonio no empieza a hacer cosas contrarias. Decía el demonio: ya sé que eres el santo de Dios. Es más, hablaba hasta bien de Jesús. Pero Jesús le dijo: cállate, vagabundo, cállate, sinvergüenza, fuera de aquí. Lo corrió, no lo dejó hablar. Y me llama la atención porque el demonio quería hablar, pero no era la palabra de Dios. Quería camuflajear, quería ocultar que su acción era buena. Y Jesús se dio cuenta que eso estaba mal. Y así nos pasa a nosotros en la vida, como este evangelio. Está la palabra de Cristo, que es la semilla de la que nos ha hablado la semana, la semilla de mostaza. Está la palabra de Cristo, que es la buena semilla. Está la palabra de Cristo, que nace sin saber cómo el hombre, ella crece, produce la raíz, el tallo, produce el trigo hasta que da el fruto y es cortado. Está la semilla de la palabra, que es lo maximito. Pero también está la semilla de la palabra del diablo, que es la cizaña, que parece trigo, que crece con el trigo, que parece buena, pero esa semilla
no la quiere Jesús. Esa palabra no la quiere Jesús. Y Jesús le dijo al diablo, cállate, cállate. ¿Por qué lo callaba si estaba diciendo que era el santo de Dios? Porque aunque parezca buena y aunque parezca la mejorcita, esa cizaña Cristo no la quiere. De manera de que ustedes y yo en este evangelio podamos ver qué palabra estamos oyendo, qué palabra estamos escuchando. Miren cómo va detallando el evangelio de San Marcos 1:21 lo que Jesús hablaba, lo que Jesús predicaba. Y aquí también debemos nosotros, los predicadores, los que nos dedicamos al servicio de la predicación, de la evangelización, observar qué palabra estamos dando. Si es la palabra de Dios o es una palabra camuflajeada, oculta, que dice ser palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Marcos 1:21. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús iba a la sinagoga y enseñaba. No solamente se quedaba con ir a la sinagoga. Digamos que ustedes y yo hoy no tenemos la sinagoga, pero tenemos el templo. Tenemos la casa de Dios, tenemos la iglesia. Y los domingos vamos a la misa. Y los domingos escuchamos la palabra. Y los domingos es el día en que ustedes y yo cristianos deberíamos participar de las cosas de Dios. Deberíamos participar de la Santa Misa. Deberíamos. Hoy domingo, día del Señor, usted debe ir a la misa. Eso no tengo que decírselo. No tengo que repetirlo. Y por eso le digo, si usted no puede participar o quiere ir preparado, busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, 8 de la mañana, hora de Venezuela, y participa desde temprano de la Santa Misa. Ahora, Jesús iba a la sinagoga y enseñaba. Nosotros hacemos una cosa, pero no hacemos la segunda. Vamos al templo, vamos a la iglesia, pero no enseñamos. Y si enseñamos, no enseñamos la palabra de Dios. Cristo en la sinagoga enseñando la palabra de Dios. El diablo en la sinagoga enseñando los engaños. Por un lado estaba el Señor y por otro lado estaba el demonio. Y esto pasa en la vida. Nosotros los católicos nos hemos quedado callados. No hemos predicado la palabra de Dios. Y entonces aparecen otros predicando palabra y dicen que es palabra de Dios. Por eso en Gálatas, y puedes abrir la Biblia y leerlo, capítulo 1, versículo 6, enseña: aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que ustedes han recibido, fuera con él. Anatema, maldito sea. Los católicos nos quedamos de brazos cruzados y el diablo necesita que la palabra o que la gente o que el ser humano sepa que Jesús es el Hijo de Dios y utiliza a personas para hablar de Cristo, pero no es lo que Dios quiere. Es un evangelio diferente. Y ustedes saben a quién me refiero. Y ustedes saben quiénes están hablando de ese evangelio. Y por qué es diferente. Y por qué, aunque parezca bueno, aunque parezca sano, ustedes van a escuchar el endemoniado que llegó a decir: tú eres el santo de Dios. Y dicen que Cristo es el santo. Y dicen que Cristo es el puro. Y dicen: yo sirvo al Señor. Yo soy ministro de Dios. Yo me autonombré pastor. Yo me autonombré seguidor de Jesús. Y yo le doy la gloria a Dios y la honra. Esa persona no está predicando la palabra de Cristo. Claro que sí. Tiene la Biblia en la mano. El demonio sabía quién era Jesús. Pero no por eso estaba en lo que Cristo decía. Claro que sí. Muéstrame, Padre, dónde dice la Biblia que esas personas no predican la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo primero que debemos hacer para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, para poder pertenecer a la predicación que viene de Cristo,
es estar en su iglesia. Y si usted se salió, es un desobediente. Me metí a protestante. No estás en la iglesia de Cristo. Pero estoy con la Biblia en la mano y estoy predicando la palabra de Dios. Y yo digo que Dios y que Cristo es un santo. Y es malo decirlo. No, el demonio también lo dijo. Tú eres el santo de Dios. Y Jesús lo echó fuera. Si usted lee San Juan 6:54, Jesús enseñó: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Eso lo enseña la palabra de Dios. Léalo. ¿Qué enseñan los protestantes? Que la hostia consagrada no la debemos recibir porque ahí no está Jesucristo. Eso se llama contradecir la palabra de Dios. Por un lado, dicen creer en Cristo como el demonio. Tú eres el santo de Dios. Pero por otro lado, niegan la Eucaristía. La confesión, San Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Y dicen los protestantes: no hay que confesarse con un hombre porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Jesús dejó la confesión. Y si Jesús dejó la confesión, hay que hacerlo. Dejó el sacramento de la confesión. Y los protestantes dicen: no, aunque puedan decir Jesús es el santo, Jesús le dice: fuera de aquí. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios. El bautismo de los niños. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan por todo el mundo, bauticen y enseñen a cumplir lo que yo les he encomendado. Léalo. Ahí está el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 39. Enseña que la promesa del bautismo es para ustedes, para los hijos. Hechos 16:32. Se bautizó el carcelero a medianoche con toda la familia. El bautismo en la Biblia es para los niños también. ¿Qué dicen los protestantes? Los niños no hay que bautizar. Oye, el hecho de que usted agarre la palabra de Dios y la predique y la lleve no significa que ustedes y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo. Para pertenecer a la iglesia de Cristo, ustedes y yo debemos saber que en primer lugar la iglesia viene desde hace mucho tiempo. La iglesia en Mateo 16:18 Cristo la fundó. No puede estar dividida. Todas las sectas protestantes se han dividido y se han apartado de la iglesia de nuestro Señor y dicen ser la verdadera. ¿Qué le pasó al diablo? El diablo en la sinagoga, en el templo, en la casa de Dios, en las cosas de Dios, estaba gritando: tú eres el santo. Y Jesús dijo: a mí no me va a engañar. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Lo corrió, lo expulsó. ¿Qué hacen los católicos? Aceptan la palabra de los protestantes, aunque parezca palabra buena, no es la palabra de Dios. Y de eso debemos tener cuidado todos los católicos, para no dejarnos engañar, para no dejarnos confundir de las acechanzas del enemigo, que viene a nosotros diciendo: Señor, Señor, yo te recibo en mi corazón, Señor. Jesús lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. De manera de que ustedes y yo lo tengamos presente. Cristo fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los católicos vamos a la iglesia y no aprendemos la palabra de Dios. Nos quedamos de brazos cruzados. Escuchen. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. Los oyentes quedaron asombrados de su palabra. Y esto enseña también que el predicador debe predicar palabra de Dios. Que el predicador debe llevar la palabra de Dios y no su propia palabra. Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Mateo capítulo 23, versículo del 1 y siguiente, para que ustedes vean la forma de enseñar de los escribas. Mateo 23, 1. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues y observen todo lo que digan, pero no imiten su conducta, porque dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo
las quieren mover. Bueno, lea todo el capítulo 23 de San Mateo. ¿Cuál era la forma de enseñar de los escribas? Dar instrucciones, dar recomendaciones, pero no vivían nada. Hagan esto, hagan aquello. Y Jesús dice, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque están divorciadas las palabras y las obras. Dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué admiraba la gente de Jesús? Que enseñaba con autoridad, que hacía, que decía y también hacía. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, escuchen, que se puso a gritar, un hombre, pero estaba poseído por un espíritu inmundo. Vamos a ver si el demonio gritaba cosas feas, cosas contrarias. Vamos a ver si el demonio gritaba en contra, si insultaba a Jesús. Vamos a evaluar si lo que decía el demonio estaba mal. Era un engaño, no se olviden. Era una mentira para distraer, para atrapar. Así como hacen los protestantes para atrapar a los católicos. Usted no ha aceptado a Jesús de corazón. Usted no ha recibido a Jesús de corazón. Así hablan. Usted todavía no puede ser salvo porque no se ha bautizado y usted ya está bautizado. Con ese engaño atrapan los protestantes a muchos católicos. Pero miren a Jesús, que no se deja atrapar ni confundir. Aunque vengan a hablarle muy bonito, aunque vengan los demonios a halagarlo, Jesús no se deja confundir. Escuchen, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Qué necesita? A la orden. ¿Qué necesita de nosotros? A ver, ¿en qué le puedo ayudar? Hasta amable se portó el demonio con Cristo. Escuchen, ¿has venido a acabar con nosotros? Se victimizó el demonio. Se victimizó. Nos vas a destruir, nos vas a acabar. ¿No tienes consideración de nosotros? Miren el halago, óiganlo. Ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres el Santo de Dios. Miren, decía un santo, el demonio para con el creyente usa dos actitudes. Lo halaga para seducirlo. Segundo, lo atemoriza para doblegarlo. Primero, el demonio halaga al creyente para seducirlo. Y segundo, lo atemoriza para doblegarlo. El demonio halagó a Jesús. Ya sé que eres el Santo de Dios. Ya sé que eres el jefe. Ya sé que eres el que manda. Ya sé que eres el rey. Eres el Santo de Dios. A Jesús no le importó que le dijeran el santo. A Jesús no le importó que el demonio lo tratara bien. Jesús no dialogó con el demonio. Jesús no dialogó con el mal. Jesús no dialogó con el diablo, que también sabía palabra de Dios. Lea Mateo capítulo 4. El diablo hablando de la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que a sus ángeles dará órdenes para que no caigan tu pie en la piedra. Y Jesús le dijo al demonio que me habló con Biblia, le voy a hablar con Biblia. También la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando un protestante venga a hablarnos, a decirnos, a halagarnos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? No podemos hablar, dialogar de la fe con los protestantes. Y si lo hacemos, debe ser con la Biblia. Jesús no le importó ser alabado, halagado por el demonio. ¿Qué fue lo que le dijo? Cállate y sal de él. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. El espíritu del mal, el espíritu del demonio, que sabía quién era Jesús, que habló bien de Jesús, que no lo insultó, que no le dijo malas palabras, que no le gritó, que no le golpeó, que por el contrario le habló bonito. A Jesús eso no le importó. Jesús le dijo, se va de aquí, fuera de aquí, Satanás, fuera de aquí, chamuco. Lo corrió. ¿Cuál es el problema de los creyentes? Que dialogamos con el demonio,
que dialogamos con el demonio. Venga y se toma una cervecita. Venga, se toma una palacé, un trago palacé. No, un trago, 2 tragos, 3 tragos. Cuando usted se da cuenta, cayó en la borrachera. Dialogó con el demonio. Mire, su esposa lo trata mal. Usted necesita una mujer que lo quiera. Usted necesita una mujer que esté con usted. Su esposa no lo cuida. Yo lo voy a hacer, le dice la mujer que quiere estar con un hombre. Y el hombre, aunque es casado, dialogó con el demonio y cayó en la tentación. Vino la infidelidad. Llegaron los cuernos. Igual la mujer que es casada, su esposo esto, su esposo aquello, su esposo esto, su esposo aquello, hasta que cayó en la infidelidad. El joven con la droga, fume la droga, sienta la nota, disfrútelo. Eso no es malo. Cayó en la droga, se dejó atrapar por el demonio. A Cristo no le pasó. El demonio le dijo, tú eres el santo, tú eres lo maximito, tú eres el santo de Dios. Aquí podemos trabajar juntos. Jesús le dijo, fuera de aquí, Satanás. Lo corrió. Al demonio se corre. Al demonio se ahuyenta tal cual tigre, fiera recién parida, que debe ser espantada para que no vaya a acabar con tu vida. De esa manera se corre el demonio. Ustedes y yo no podemos dialogar, no podemos entablar una conversación. Ustedes y yo no podemos quedarnos a que el diablo nos destruya. Un protestante que llega, es que eso no es malo. Ser católico y ser evangélico es lo mismo. Dígale que vaya a la misa a ver si es lo mismo. Dígale que vaya y se confiesa a ver si es lo mismo. Dígale, vamos a rezar el rosario a ver si es lo mismo. ¡Mentira! Pero quieren engañar y quieren confundir. Cuando Jesús expulsa al demonio, oigan, escuchen, paren la oreja. Todos se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Esta nueva doctrina qué es? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. ¿Qué era lo que la gente admiraba? ¿Qué era lo que la gente aplaudía de Jesús? Que con el demonio no hacía pactos, que con el demonio no dialogaba, que con el demonio no compartía, lo corría, lo expulsaba. Aprendamos de Jesús que con el demonio no se dialoga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.